¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque hablamos todos los días, no siempre sabemos expresarnos en clase? La oralidad va mucho más allá de decir palabras. Implica comunicar ideas, escuchar a otros y participar activamente. Pero, en la práctica, enseñarla representa varios desafíos. Por eso, en este trabajo exploramos los retos reales de enseñar la oralidad en la escuela, a través de 3 entrevistas que nos permiten conocer experiencias y puntos de vista desde dentro del aula. Hola, estamos aquí con Noemí, estudiante de 6º semestre de español. Noemí, te quiero hacer unas preguntas acerca de la oralidad. Claro que sí. La primera pregunta es, ¿qué dificultades has observado o experimentado al intentar desarrollar habilidades de expresión oral en la escuela y qué crees que se deben? En lo personal he tenido problemas al principio de iniciar la carrera y conforme he desarrollado, en que me da mucho pensar en qué dirán las demás personas, si voy a cometer errores, si se van a burlar de mí. Entonces yo pienso que no solo a mí me sucede, sino también a las demás personas, porque los docentes preguntan, ¿alguien tiene algo que decir? Y lo que hacen es callar. ¿Por qué? Por el miedo a lo que les van a decir, que si cometen algún simple error, se van a burlar o los van a minimizar. Ok, gracias. ¿Qué estrategias o actividades has visto o te gustaría ver que realmente ayuden a mejorar la participación oral y confianza al hablar en clase? Yo pienso que no solo crear actividades donde todos hablen, sino que crear actividades donde los alumnos se sientan realmente en confianza. Porque ¿qué pasa cuando un ambiente está en confianza y todos pueden sentirse seguros que van a hablar y no los van a burlar o no van a recibir algún tipo de comentario que no tiene algo que ver con lo que se está viendo? Para mí son actividades en las cuales se sientan a gusto, se sientan seguros. Primero tenemos que empezar desde ahí para poder desenvolver lo que es la oralidad más amplio, por así decirlo. Sí, así es, muy cierto lo que dices. Y otra pregunta es, ¿cómo crees que debería evaluarse la oralidad en la escuela para que sea más justa y significativa para los estudiantes? ¿Alguna forma para evaluar la oralidad? Pues no solo mantener como que exámenes de que examen oral y tengan rápidamente que contestar como tal, porque eso ya es de la época antigua. Ya no estamos de que examen y rápidamente te paras y empiezas a hablar y a decir lo que piensas. No, sino que también podamos evaluarlo por medio de proyectos, viendo cómo se desenvuelven en exposiciones, en obras de teatro, incluso hasta ahí se pueden notar. Algunos no serán buenos desarrollándose en el ámbito de la escritura, pero en la oralidad, en concursos de oratoria, declamación, yo siento que de esas maneras se puede evaluar. Así es, dejando la metodología tradicional. Claro. Muy bien, la otra pregunta es, ¿qué papel crees que juega el miedo, la vergüenza o la inseguridad al momento de participar oralmente en clases? Es como les comentaba en un principio, juegan un papel bastante importante, lo cual no debería ser. Es lo que yo considero personalmente, es el ambiente en el que se está desarrollando, nos estamos desarrollando. Entonces, influyen demasiado en que las personas no quieran hablar, no quieran participar. Tengo incluso compañeras que no hablan, estamos estudiando para docentes y no hablan, no se desenvuelven por lo mismo, de que tienen el miedo de que les vayan a criticar o vayan a decir algo mal y el docente le diga, está mal. Pero es eso. Okay. A eso nos vamos. Okay. Otra pregunta es, ¿qué diferencias notas entre la forma en que se trabaja la oralidad y la escritura en la escuela? ¿Cómo me repites la pregunta? Dice, ¿qué diferencias notas entre la forma en que se trabaja la oralidad y la escritura en la escuela? La forma en que se trabaja, pues yo siento que las personas, y me incluyo, trabajamos mejor cuando estamos escribiendo a cuando estamos expresando. ¿Por qué? Porque al momento que estamos hablando y expresándonos, decimos lo que se nos viene a la mente. En cambio, cuando estamos escribiendo, estamos analizando lo que vamos a escribir. En algunos casos hablamos a veces sin pensar, pero al momento de escribir, siento en lo personal que resulta un mejor trabajo lo que estamos escribiendo a lo que decimos. Sí, así es, muy cierto. Pues te agradecemos mucho, Noemí, que nos hayas prestado tu tiempo para contestar estas preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, Sajid es alumno de matemáticas de 8º semestre y te vamos a hacer unas preguntitas, ¿ok? Bueno, la primera es, ¿qué dificultades has observado
o experimentado al intentar desarrollar habilidades de expresión oral en el aula y a qué crees que se deben? Más que nada por la timidez y la falta de práctica. Muchos de nosotros en las primeras prácticas como que nos falta ese control en el aula y eso es lo que mayormente nos cuesta trabajar. Perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿qué estrategias o actividades has visto que realmente ayuden a mejorar la participación oral y la confianza al hablar en la clase? Por parte de los alumnos. Por parte de los alumnos. Y más que nada yo he generado ambientes de confianza donde ellos puedan sentirse seguros, también actividades lúdicas, actividades dinámicas, buscando los intereses que ellos normalmente como que demuestran, integrándolos en las clases. Y ahora, ¿cómo crees que debería evaluarse la oralidad en la escuela para que sea más justa y significativa para los estudiantes? Creo que eso depende, ya sería de algo más cualitativo, ya que no todos tienen la misma facilidad de habla. Entonces, sería más que nada el progreso que cada alumno va teniendo. Perfecto. Y por la penúltima, ya casi acabamos. ¿Qué papel crees que juega el miedo, la vergüenza o la inseguridad al momento de participar oralmente en las clases? Tiene un papel muy grande. Más que nada, por ejemplo, en mi materia, que es matemáticas, los alumnos tienen miedo al fracaso o miedo a cometer un error y se ve reflejado en todo momento, porque luego los alumnos son muy criticones, son muy juzgones, entonces el miedo a pasar esa vergüenza con sus compañeros es lo que les afecta realmente. Yo también tendría miedo de participar en la clase de mate, pero entiendo. Ahora, la última. ¿Qué diferencias notas entre la forma en que se trabaja la oralidad y la escritura en la escuela? Realmente casi no trabajo escritura, entonces no puedo ver mucho de eso, pero sí he visto otros trabajos de otras materias que luego me han mostrado y siento que los que tienen esa timidez al momento de hablar tienen una mejor fluidez al momento de escribir, al contrario de los que tienen una mayor comodidad en el habla que escribiendo. Perfecto, pues muchas gracias, tus respuestas son muy acertadas y te agradecemos por tu tiempo. Gracias. Buenas tardes, estamos aquí con el maestro Matos, el coordinador de la especialidad de artísticas. Le vamos a hacer una entrevista. Comienzo. ¿Qué dificultades ha observado o experimentado al intentar desarrollar habilidades de expresión oral en el aula y a qué cree que se deben? Bueno, una de las primeras dificultades es que hay que tener un discurso plenamente construido antes de hablar, porque no es lo mismo cuando uno escribe, tiene oportunidad de borrar, de corregir, de reestructurar, pero a la hora de estar en el aula y desarrollar explicaciones o algún comentario, la construcción tiene que ser más rápida. Ahí entra mucho en juego la agilidad mental, el conocimiento previo que se tenga de la asignatura o de los temas que se estén tratando y experiencia al estar hablando, ¿no? Creo que ¿cuáles son las dificultades? Pues una de ellas es desconocimiento del tema, la otra es no tener suficiente léxico para explicar. La limitación de un número aceptable de palabras para que pueda uno establecer la comunicación oral es muy importante. Y muchas veces encontramos que en el caso del alumnado su léxico, su carga de términos es muy limitada y eso les impide una explicación más clara o hacer un discurso más coherente. Concuerdo completamente. ¿Qué estrategias o actividades ha visto o le gustaría ver que realmente ayuden a mejorar la participación oral y la confianza al hablar en clase? Creo que una de las actividades que puede ayudar en este caso es la práctica continua de hablar frente a grupo. Las exposiciones deben tener ciertos parámetros y debe buscar que los alumnos
investiguen previamente bien el tema, lean, pero sobre todo creo que más que cualquier otra cosa que la práctica, leer. Leer nos aporta muchas herramientas, nos aporta muchas palabras nuevas, nos aporta imágenes y cuando uno tiene que estar hablando o explicando algo, tiene que estar imaginando. Entonces, si no hay lectura previa, pues estamos limitados y no vamos a ningún lado, ¿no? Justo. ¿Cómo cree que debería evaluarse la oralidad en la escuela para que sea más justa y significativa para los estudiantes? Ahí sí está más difícil, porque creo que la evaluación de esta parte de la construcción de los discursos orales y escritos, o como se llaman realmente la oralidad, debe ser también un proceso continuo de construcción de el lenguaje oral coherente, pero a partir de ciertas herramientas. Hay que aprender a utilizar, yo no sé si es primero escribir y después hablar, pero nuestro proceso de aprendizaje, primero hablamos y después aprendemos a escribir. Entonces, creo que tiene mucho que ver el contexto, el entorno. Si en casa el niño no tiene un acceso a un lenguaje amplio por parte de los cuidadores, de los padres, entonces vienen las limitantes. Y en segundo plano, yo creo que hay que leer. Insisto en la lectura. Es algo básico, ¿no? Ok. ¿Qué papel cree que juega el miedo, la vergüenza o la inseguridad al momento de participar oralmente en clase, pues para los alumnos? Un papel muy fuerte, pero esa inseguridad, ese miedo es resultado del desconocimiento. Una persona segura tiene claro lo que va a hacer, pero la seguridad llega con el conocimiento. Si uno no tiene pleno conocimiento, se para y empieza a balbucear y empiezan a... Lo he dicho muchas veces en clase, quizá con ustedes nunca lo trabajamos, pero el hecho de pararse y las manos demuestran inseguridad. Hay miedo, pero es por falta de conocimiento, falta de práctica también. Recordemos una cosa, la práctica hace al maestro y entre más practiquemos, mejor vamos a ir resolviendo este tipo de problemitas que son básicos en el maestro, y más en un maestro de español. Nos describió por completo en primer semestre con sus clases. Y por último, ¿qué diferencias nota entre la forma en la que se trabaja la oralidad y la escritura en la escuela? ¿Aquí en la escuela? En la escuela en cualquiera, en el ámbito educativo en general. Sí. Creo que hay una falta de congruencia en las actividades. Se trabajan como elementos aislados, cada uno por su lado, sin que haya una integración de ambas. Creo que la construcción escrita debe después trasladarse a la lectura y a la lectura en voz alta para que los chicos, el alumnado, pueda entender que hay una relación muy clara entre ambas. Hay una diferencia, que no es lo que decía al principio, es más fácil escribir porque podemos corregir. También podemos trampear y echar mano de la IA para que nos corrija todo y nos los construya, pero no es lo ideal. Lo ideal es que la persona pueda escribir de manera coherente un párrafo, desarrollar una idea. Lo otro es que el número de palabras, insisto, sea lo suficiente como para que se puedan trabajar. ¿Qué estrategias? Creo que caigo en lo mismo, soy reiterativo, la lectura y obligar a los alumnos a escribir,
a obligarlos a explicar qué está pasando en lo que están leyendo. Si lo hacen con los niños, les leen un cuento o les dicen una pequeña historia, y dices, ¿qué crees que está pasando ahí? Estamos desarrollando en primer lugar su pensamiento crítico y su proceso oral. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por su tiempo y la entrevista. Mucho gusto. Después de escuchar distintas voces, entendimos que enseñar la oralidad no es tan simple como parece. Factores como el tiempo, la participación y la confianza de los estudiantes influyen directamente en este proceso. Esto nos lleva a reflexionar que fomentar la expresión oral requiere estrategias más dinámicas e inclusivas, que realmente den espacio a que todos puedan ser escuchados.